poco triste, sí, por algunas situaciones, pero mirando al Señor, hermanos. ¿Hay alguien que ha sentido alguna vez tristeza? Mismo Jesús sintió tristeza en un momento. La palabra dice que Jesús lloró. Entonces, que nosotros podamos estar tristes por situaciones también es válido. Doy gracias al Señor por la vida de mi hijo, del Eduardo. La verdad es que no fue fácil estar con él en el hospital. El Eduardo no habla bien, pero sí se comunica, pero el Señor nos ha dado gracia como padres para poder entender lo que necesita nuestro hijo. Y creo que esto tiene, lo que estoy diciendo ahora, tiene relación con lo que voy a compartir, que uno cuando es padre, yo soy padre, mi esposa es madre de Eduardo, de Noé, tenemos hijos, y aunque mi hijo no se comunica bien, el Señor nos ha dado gracia para poder entenderlo, para poder comprenderlo. Yo quiero decirle que voy a predicar una palabra que no traía preparada hoy, y quiero que me tome mucha atención en esto, porque yo tengo una palabra que traje para el día de hoy. Estuve toda esta semana preparando un mensaje para el día de hoy, pero no voy a compartir esa palabra, hermanos. Es una palabra que viene ordenada, de verdad. Yo me preparé para compartir esa palabra. Gracias, Oscar. Pero no voy a compartir esa palabra. Y voy a compartir una palabra que les voy a decir de antemano de lo que se trata. Tiene relación con la vida de mi papá, que mi papá ya no está presente hoy. Él está en el cielo, está en la presencia del Señor, está disfrutando con el Padre, y yo voy a compartir una palabra que la iba a compartir cuando hicimos un culto de honra. No sé cuántos se acuerdan, un mes antes de la partida de mi papá, nosotros hicimos un culto de honra donde estuvimos celebrando los 14 años de aniversario. ¿Cuántos lo recuerdan? Y llega un momento en medio de todo eso que yo dije que no pude predicar. Yo traía una palabra para ese día y no pude compartirla. Y han pasado casi 8 meses, 9 meses, y le digo algo en el nombre de Jesús: yo no venía a predicar esta palabra el día de hoy. Yo no venía a compartir esta palabra el día de hoy. Pero la hallo necesaria, el Espíritu Santo me ministró ahí. Y hallo necesario compartir lo que voy a compartir hoy. Tuvo un ejemplo de padre, tuvo un hombre ejemplo. Quiero decirle algo: Dios es su padre, Jesús es su padre. Usted no es huérfano, usted no es huérfana, usted tiene un padre, tiene una identidad, tiene un estilo de vida que hemos abrazado con el transcurso de los años, una palabra revelada. El reino de Dios ha llegado a nuestras vidas porque tenemos un padre. Nos sentimos identificados con el Padre, con la doctrina. Y hoy día quiero compartir esta palabra, quiero que me tengan mucha paciencia, porque es una palabra muy larga. Lo más probable es que me voy a pasar de la hora, pero quiero pedirle en el nombre de Jesús que pueda disponer su corazón y abra su corazón para lo que el Señor nos va a hablar en este día. Y la identidad de hijo contigo, con Jesús, crezca en este día en el nombre de Jesús. Padre, me reconozco nada delante de ti, me reconozco que fallo, no tengo sabiduría propia, Señor. Todo lo que pueda compartir, quiero que tú lo dirijas, Señor Jesús. Todo lo que salga de mis labios, cada palabra que se hable, que sea dirigida por ti, Señor. Yo me hago un lado en esta tarde para que tú ministres, para que tú hables en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero dividir, hermanos, esta palabra en 3 partes diferentes. Es algo que el Señor ha puesto en mi corazón hace 9 meses atrás o 8 meses atrás. Antes de que mi papá partiera, en el proceso que él estaba empeorando, el Señor empezó a ministrar esta palabra en mi vida. Es parte del proceso que en algún momento vivimos. Primero quisiera hablar del llamado de Dios a la vida de Moisés. Sabemos que Moisés desde pequeño fue arrojado a un río
por mandato del faraón, para que los hijos de Israel no se multiplicaran. El pueblo de Israel estaba siendo oprimido en gran manera por Egipto, y el faraón prácticamente los tenía como esclavos. Al ver que los israelitas se multiplicaban en gran número, el faraón tuvo miedo y mandó echar a un río a todos los bebés de sexo masculino. Dentro de estos estaba Moisés. Diga conmigo, Moisés, quien en medio del río lo encontró la hija de faraón. Este era de origen hebreo, pero fue criado en la familia del rey de Egipto como nieto del faraón. Éxodo 2, 11, 12, por favor. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Hermanos, la consecuencia de esto fue que Faraón se enteró que Moisés había matado a un egipcio y también procuró matarlo. Faraón, por este suceso, decide matarlo. Por eso manda a todos estos niños al río en un principio. Después del río, Moisés crece, se hace adulto, y aquí Moisés mata a un egipcio. Y el faraón se entera y dice, no, vamos a matar a Moisés. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. La consecuencia de esto, hermano, fue que Faraón quería matar a Moisés. Por eso Moisés se va de Egipto arrancando. ¿Cuántos sabían eso? Muchos de los que estamos acá. Moisés se va de Egipto arrancando. Se va a otra tierra. Se casa, tiene un hijo, y en medio de este tiempo ocurren dos cosas importantes. La primera es que muere el rey de Egipto. La segunda, que el Señor escuchó el clamor de su pueblo. La palabra dice así: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos por motivo de servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Hermanos, cuando la palabra dice que los reconoció, esto no significa que los había olvidado, sino que es una clara señal que Dios está a punto de tomar medidas a su favor. No es que lo había olvidado. Dios está diciendo, yo voy a tomar medidas porque los reconoce. No es que los olvidó, simplemente que recordó el pacto. ¿Con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob. Aquí es donde se produce el llamado en la vida de Moisés. Éxodo 3, 2, 5. Aquí viene el llamado de la vida de Dios a Moisés. Y cuando yo recibí estas palabras, yo veía a mi padre como una especie de Moisés. Hermanos, quiero hacerme cargo de esto. Mi papá no es Moisés. Mi papá se llamaba Jorge Valdés Pérez, un discípulo de Dios. Pero el Espíritu Santo a mí me ministraba por la vida de Moisés, y para mí era un reflejo. Su pastorado, su devoción, su santificación, su llamado, para mí era un reflejo de una lideranza aprobada por el Señor. Amén. Éxodo 3, 2, 5 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en medio de una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión,
¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Hermanos, Dios llama la atención de Moisés por medio de la zarza. Y en medio de eso escucha su nombre. Y Moisés respondió al escuchar su nombre, heme aquí. Y sabemos que heme aquí es un símbolo, una señal de disposición. Cuando Dios llama a un hombre o a una mujer, lo primero que debe haber es disposición. La respuesta de Moisés a ese llamado fue, heme aquí. Al decir estas palabras, este hombre está mostrando disponibilidad. Amén. Éxodo 3, 6, 9. Éxodo 3, 6, 9 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Dios hablando a Moisés. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores. Exactores. Yo tengo mal escrito. Pues he conocido sus angustias. El 8 se evita. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión que los egipcios, con la opresión con la cual los egipcios los oprimen. Dios al hablarle a Moisés, hermanos, tome mucha atención en esto, por favor. Dios al hablarle a Moisés se presenta como el Dios de sus patriarcas. Se presenta como el Dios de sus padres. ¿Cuántos tienen a Dios como padre? Mire el llamado de Dios a la vida de Moisés. Le dice claramente, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es el Dios que está llamando a Moisés. Se presenta como el Dios de sus patriarcas y le transmite la intención de rescatar al pueblo de los egipcios. Amén. Rescatarlo de la esclavitud. Le deja notar sus intenciones para llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel. Y sobre la misma los encomienda. O sea, le dice, yo te voy a llevar a una tierra donde fluye la leche y la miel. Le dice, yo te estoy hablando a ti, así como le hablé a Abraham, Isaac y Jacob. Y más encima, tú vas a ser el que va a llevar a mi pueblo y lo va a sacar de la esclavitud. Hermanos, Dios habla a Moisés, le dice lo que va a hacer y lo encomienda a una misión. Éxodo 3:10. Palabras de Dios. Así que disponte a partir. Palabras de Dios a Moisés. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas. Ahí está cuando lo encomienda. Mire, disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que los saques de Egipto. A los israelitas los saques de Egipto. Es un mandato, ¿no? Es una orden, ¿o no? Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón
y saque a Egipto a los hijos de Israel. Moisés, quizás un poco choqueado con lo que estaba escuchando y de lo que se estaba enterando, prácticamente responde Dios a él y le dice que no te importe quién tú eres, que no te importe de dónde te estoy tomando. Lo que te tiene que importar es que yo, el Dios de tus patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, soy el que te está enviando. Éxodo 3:12. Yo estaré contigo, le respondió Dios. Moisés le dijo, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? Y aquí el Señor le responde, yo estaré contigo, le respondió Dios. Y te voy a dar una señal de que soy el que te envía. Cuando hayas sacado de Egipto mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta mañana. Hermanos, aquí Dios promete su presencia. Cuando le dice, yo estaré contigo, el Señor le está prometiendo la presencia a Moisés. Amén. Yo estaré contigo y te daré una señal de que soy yo quien te envía. Éxodo 4:2-5. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Esto es para que crean que yo soy el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Me ha aparecido a ti. ¿Cuál es la señal? La vara. Dios le dijo, voy a estar contigo y voy a dar una señal. ¿Cuál es la señal? La vara. Aquí le dice, esto es para que crean que yo soy el Señor, el Dios de tus padres. Tome mucha atención aquí, hermanos. Padres es paternidad. Diga conmigo paternidad. Paternidad. Paternidad, una palabra que es de lo que se trata esta predicación. Paternidad. Esto es para que crean que yo soy el Señor, el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob. Me he aparecido a ti. Aquí de una vara común y corriente que usaban los pastores de ovejas, le da un nuevo propósito de vida a esa vara en la vida de Moisés. Tome atención, la vara la usaban los pastores de ovejas. Nunca nadie había visto que la vara se usara para otra cosa. Pero aquí le da un nuevo propósito a la vara. La convierte en culebra. Moisés era un pastor de ovejas, hermano. Moisés sabía muy bien lo que simbolizaba una vara, que era para guiar a las ovejas. Pero aquí a esa vara Dios le da otro propósito, no solamente para llevar ovejas, sino para glorificar su nombre y mostrar su gloria como señal. Amén. Nosotros sabemos todo lo que hizo Moisés. Sabemos que él mandó las 10 plagas, Dios lo usó para las 10 plagas. Sabemos que Moisés abrió el mar, Dios lo usó para abrir el mar. Dios lo usó para que el pueblo de Egipto avanzara a donde tenía que ir. Nosotros sabemos todo lo que hizo Moisés por la mano de Dios. Realmente, hermanos, este fue un tremendo hombre en las manos del Señor. Fue un hombre que escuchaba la voz de Dios. Le digo algo, mi padre escuchaba la voz de Dios. Mi padre terrenal, mi padre Jorge, escuchaba la voz de Dios. Era celoso de la voz de Dios. Era celoso de lo que Dios hablaba. Era celoso de la doctrina. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Alguna vez mi papá usted los confundió con un estilo de vida? No, hermanos. Mi papá era celoso de la doctrina, celoso de la verdad, celoso de los principios bíblicos.
Aquí Moisés también está mostrando, no es lo mismo que mi padre, claramente, pero Moisés, con todo lo que hizo, con todo lo que Dios lo usó, está usando que es un hombre tremendo en las manos del Señor. Pero de un momento a otro, al lado de Moisés, aparece otro hombre, y este es Josué. Este Josué fue uno de los ayudantes de Moisés. Los inicios de Josué al lado de Moisés simplemente fue un ayudante, fue uno de sus comandantes, fue uno de los que estuvieron al frente en la marcha cuando el pueblo salió de Egipto. Fue un líder de las tropas de Israel. Este Josué en primera instancia aparece al lado de Moisés como un guerrero. Diga conmigo, como un guerrero. Así aparece Josué al lado de Moisés. Cuando Dios le dice a Moisés que hay que pelear contra los amalecitas, ¿qué hacen los guerreros en las peleas? ¿Qué hacen? Pelean. Dios en un momento le habla a Moisés y le dice, tienen que pelear contra los amalecitas. ¿Y saben quién fue al choque en la pelea? Josué. Lo manda al frente, lo manda en primera fila, lo manda a donde las papas queman. Le digo algo, hermanos. Cuando yo no entendía mucho el reino, lo entendía poco. Lo único que me di cuenta que mi papá tenía una gracia de Dios y yo quise apegarme a él. Independientemente que fuera mi padre terrenal, yo vi que había gracia de Dios en él y me quise pegar a él. Me siento identificado con la vida de Josué. Me siento identificado porque este hombre partió como un guerrero. Yo iba a la guerra, iba al choque, si había que ir a evangelizar, yo iba a evangelizar. Si había que llevar los parlantes, yo llevaba los parlantes. Si había que ir a hacer aseo, yo iba a hacer aseo. Si había que ordenar la sede, yo iba a ordenar la sede. Hermanos, aquí se deben acordar. Siempre llegábamos los primeros, pusimos clavitos en la sede, pusimos unas mantas blancas para que se viera bonito el lugar, para que no se viera tan feo. Estábamos ahí, mi papá llegaba y me decía, Eduardo, te voy a pasar a buscar a esta hora, voy con el auto, mi papá lleno con el auto, con silla, con parlante, y yo, papá, yo voy contigo. Ahí estábamos. Hermanos, yo al lado de mi padre partí así, solamente siguiéndolo y estando a su lado. Así partí. El hombre de Dios, el con el que Dios hablaba, era mi padre. Sevita, ¿me puede enchufar eso, por favor? Era mi padre, pero yo eso lo percibí y yo quise estar al lado de él. Yo quise absorber lo que él tenía. Y cuando yo leía esta vida de Moisés y Josué, yo me sentí identificado, pero ¿saben en qué? En la paternidad. Diga conmigo paternidad. Paternidad, diga conmigo paternidad. Yo me sentí identificado en la paternidad. Era mi padre biológico, pero también me sentí identificado en la paternidad espiritual. Solamente lo seguí, estuve a su lado. Josué era solo un líder de las tropas de los israelitas. Así partió este hombre. Hermanos, la palabra dice así, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Hermanos, la palabra dice así, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Les digo algo, sean fieles en lo poco, hermanos. Sean fieles en lo poco, porque el Señor en algún momento nos va a poner en lo mucho. Amén. Este Josué aparece al lado de Moisés como un guerrero. Cuando Dios le dice a Moisés que vaya a pelear contra los amalecitas, el que fue en primera fila a pelear fue Josué. Un guerrero, hermanos, pelea. Un guerrero pelea. Un hombre de guerra pelea. ¿Hay hombres y mujeres de Dios de guerra aquí?
¿Hay hombres y mujeres de Dios de guerra aquí? Un hombre de Dios y una mujer de Dios, guerrero, pelea. Va a la batalla, va sin miedo, va sin temor. El hombre de guerra es alguien que toma el arma y pelea la batalla de Dios. Pelea en contra de los enemigos de Dios. Pelea en contra de todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Ese es un hombre de guerra. Pelea contra las huestes espirituales de maldad. Pelea contra la falsa doctrina. Ese es un guerrero. Pelea con lo que no es de Dios. Batalla con lo que no proviene de Dios. En este caso, este hombre peleaba en la batalla explícitamente. Eran batallas en esos tiempos. Hoy no. Esa era la ley. Hoy es el tiempo de la gracia. Entonces, así parte Josué como un guerrero al lado de Moisés. Éxodo 17, 8, 13 se evita. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, tomen mucha atención, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Se acuerdan que la vara de Dios era la señal? Le dice, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. El 12. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Hermanos, ¿quién era el que levantaba las manos? Se las levantaban, ¿cierto? Cuando estaba cansado. Pero ¿quién es el que peleaba en la batalla? Josué. Cuando a Moisés le levantaban las manos, Dios respondía a ese llamado de Moisés. Pero eso recaía en Josué, y Josué era el que peleaba, y Josué el que ganaba la batalla. Ojo. La importancia de estar pegado a la vida de un hombre de Dios. Josué era un guerrero, ganaba batallas, pero era producto que Dios estaba con Moisés. Amén. Aquí hay algo que llama profundamente mi atención, y es que este hombre se fue apegando a Moisés, fue aprendiendo de Moisés. El llamado de Dios a la vida del hombre específico de Dios no fue Josué, fue Moisés. Dios hablaba cara a cara con Moisés, pero Josué siempre, yo me logro dar cuenta de esto, logro percibir esto, siempre él sabía lo que Dios hablaba con Moisés por el simplemente hecho que Josué andaba al lado de Moisés. Dos personas acá, Oscar Novoa, Paulo Troncoso, por favor. Los modelos de talla XL. Con cuidado, por favor. No. Joaquín, ven. Tomen mucha atención aquí. Voy a hacerle una pregunta a estos dos muchachos. ¿Quién de los dos es más santo? ¿Tú o Oscar? Se pusieron nerviosos. Tú vas a representar a Dios. Es solo una ilustración. Tú vas a representar a Moisés. Y tú eres más joven, vas a representar a Josué. Hermanos, Dios, levanta tu mano por favor.
Dios hablaba cara a cara con Moisés. En esos tiempos Dios no hablaba con todos los hombres. Antes de la gracia Dios hablaba con hombres específicos. Y ese era Moisés. Dios hablaba, Moisés escuchaba. Moisés escuchaba la voz de Dios. Dios le habló a Moisés que iban a pelear. Moisés puso a Josué en la primera fila, lo toma como guerrero, y cuando Moisés levantaba sus manos delante de Dios, el que peleaba con espada en el frente era Josué. Fíjese, Dios hablando, tome atención, Dios hablando, Moisés, un hombre de Dios, siendo sensible a la voz de Dios, y el hombre que andaba al lado de Moisés iba a la batalla y ganaban la pelea. Poderoso, hermanos. Este hombre sabía lo que Dios hablaba con él antes que todo el pueblo por el simplemente hecho de andar al lado de él. Este hombre al principio no tenía esa relación él directo con Dios, pero él sabía lo que Dios hablaba con Moisés antes que todos, porque era el que escuchaba la voz de Dios. Amén. Qué importante, hermanos. Quédense aquí un poquito. Qué importante es saber que Dios habla con los hombres. Y qué importante es discernir cuando hay un hombre de Dios temeroso, amador de la palabra, celoso de la palabra. Qué importante es apegarse a ese tipo de hombres. ¿Sabe qué? Hoy día hay muchos pastores que están desviándose de la verdad. Tristemente. Son apóstatas, hermanos. Bíblicamente, estamos entrando a la apostasía. ¿Le digo algo? Tenga cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias. Éxodo 24:13, Cevita. Dios hablaba directamente con Moisés. Dios hablaba directamente con un hombre. Éxodo 24:13. Y se levantó Moisés con Josué. ¿Quién era Josué? Su servidor. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Hermanos, Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, donde se iba a encontrar cara a cara con Dios. Pero Josué se quedó a la mitad del camino. Tome mucha atención en esto. No siendo testigo ocular. Josué no fue testigo ocular de cuando Dios le entrega los 10 mandamientos a Moisés. Pero Josué se queda a mitad de camino esperándolo. Josué lo estaba esperando en la mitad del camino. Dios habla con Moisés. Recuerden el ejemplo que les di recién con Paulo, Óscar y Joaquín. Dios habla con Moisés. Josué no vio ni escuchó de los 10 mandamientos, porque Dios hablaba con Moisés, pero Josué lo estaba esperando a mitad de camino. Solo por estar al lado de Moisés, Josué se enteraba antes de todo el pueblo lo que Dios hablaba con el hombre de Dios. Hermanos, Cevita, hermanos, qué importante es entender la paternidad. Qué importante es entender el discipulado. ¿Hay discípulos aquí? Qué importante es tener un discipulador, un hombre con el que tú camines, un hombre que te pueda aconsejar. No mires en menos a los hombres de Dios que Dios ha puesto. No mires en menos si Dios ha levantado un hombre, si Dios le ha dado gracia, porque Dios lo llamó. Nuestro llamado, hermanos, no es natural. Su llamado de Dios a su vida no es carnal, no es natural. Es un llamado de Dios a la vida del hombre.
Es un llamado santo. Hay que darle importancia, hermanos, a esto. Él sabía todo lo que Dios hablaba con Moisés antes que el pueblo se enterara. Él parte como un guerrero, pero termina como el colaborador de Moisés. Era su servidor. Y con el pasar del tiempo, Josué termina como su sucesor. Partió como un guerrero, como un siervo. Alguien que le prestaba servicio, alguien que lo acompañaba. Que si Moisés iba para allá, yo te acompaño. Que si Moisés iba para acá, yo te acompaño. Moisés escuchaba la voz de Dios y Josué tenía el privilegio de escuchar la voz de Dios porque él lo acompañaba. Parte como un servidor, parte como un guerrero y termina como un sucesor. Termina como el que toma la posta, como el que toma la continuidad de la carrera de Moisés. No sé si me está entendiendo esto, hermano, pero esto es tremendo. Esto es tremendo porque aquí nosotros vemos lo importante que es tener paternidad. Una paternidad espiritual. Tú vas a ser bendecido, tu vida va a ser bendecida. Tú vas a ser bendecido porque otros hombres han sido también bendecidos. Donde el Señor te plantó te va a bendecir porque al Señor le plació también bendecir a hombres. Ese dicho que dice, no te fijes en los hombres porque ellos fallan. Es mitad verdad y mitad mentira. Porque claramente nunca, hermanos, vamos a poner nuestra mirada en los hombres. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Eso nunca. Pero hermanos, el apóstol Pablo mismo lo dijo. Imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Entonces, si hay hombres para imitar, si tú tienes a alguien que te guía, que te direcciona, que te impulsa a más cerca de Jesús, hermanos, valóralo. Eso es paternidad. Ese hombre que te cuida espiritualmente es el hombre que vive orando por ti. Esa mujer que te cuida espiritualmente es la mujer que vive orando por ti, que cuando tú estás mal no duda en ir a socorrerte. Cuando tú estás pasando un momento de crisis, ese hombre o esa mujer está a tu lado. Dios los puso ahí, hermanos. Dios los puso ahí, hermanos. Fíjate la importancia que es entender la paternidad. Van a ser bendecidos. Yo fui bendecido. Vamos a ser bendecidos. ¿Por quién? ¿Por el hombre? No. Por Dios. Amén. Aquí podemos ver la importancia de estar pegado a un hombre de Dios. Lo que significa estar cerca. Yo pensaba en estos últimos meses, esto lo escribí hace 10 meses atrás, cuando mi papá estaba empeorando, cuando yo sabía que iba a partir. Aquí Dios me ministró con estas palabras. Cuando yo sabía que mi papá iba a partir, el Señor empezó a entregar estas palabras a mi vida. Palabras de identidad, palabras de paternidad. Palabras para aferrarme, hermanos. Yo pensaba en esos meses que Dios estaba usando la vida de mi papá para bendecir mi vida. Y yo me di cuenta que los 14 años que estuve al lado de mi padre fueron de entender que la palabra no se negocia, hermanos. La doctrina no se tranza. Las verdades bíblicas no se negocian. Yo lo vi hasta los últimos días de su vida, serle fiel. Hasta el último respiro, hermanos. Yo lo vi nunca dejar de obedecer la voz de Dios y honrar a su padre. Yo lo vi a él entendiendo la paternidad de Dios en su vida. Y yo puedo decir que tuve un buen mentor. Puedo decir que tuve un padre que me mostró a Cristo. Un padre que me enseñó el celo por las cosas de Dios. Y que me advirtió, sobre todo en los últimos meses,
todo lo que podía venir en el futuro y me dijo, hijo, ahora Dios está contigo. ¿Sabe lo que es esto? Paternidad. ¿Sabe lo que es esto? Discipulado. Esto es legado. Esto es sentirse identificado con tu padre. Aquí a lo mejor hay personas que ni siquiera tienen padres biológicos. A lo mejor ya partieron. A lo mejor hay personas que sus padres biológicos nunca estuvieron presentes en su vida. Pero Dios es tu padre. Jesús es tu padre. Tú tienes que sentirte identificado con Jesús. Tú tienes que sentirte identificado con la persona de Jesús. Amén. En la Biblia hay otro hombre, y aquí voy a avanzar más rápido. Voy en la mitad, hermanos, un poquito pasado. En la vida hay otro hombre que es un ejemplo para mí, que es el apóstol Pablo. Y yo prediqué mucho del apóstol Pablo después de la partida de mi padre, porque hablé del sacrificio de libación. ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo, ¿saben quién era? Era Saulo de Tarso en un principio. Era un hombre que perseguía a la iglesia. Era un hombre que no tenía revelado a Cristo como Señor. Era un hombre que tenía conocimiento, pero no vivía para honrar a Jesús. Ese hombre perseguía a la iglesia. Ese hombre estaba detrás de los primeros cristianos. Ese hombre perseguía a los hombres de Dios para darle muerte. Saulo de Tarso estuvo presente en el primer apedreamiento del primer mártir de la iglesia primitiva, que fue el joven Esteban. Saulo de Tarso era uno de los que decían, apiédrenlo, mátenlo. Ese hombre, cuando se convierte a Cristo, me deja una tremenda enseñanza, que lo que tú fuiste antes, hermano querido, toma mucha atención, lo que tú fuiste antes, cómo viviste antes, tu pasado ya no interesa, ya no importa, lo que importa es el presente, lo que Dios va a hacer contigo y conmigo. Ese ejemplo yo puedo ver en este hombre, en Saulo de Tarso, después que se convierte en el apóstol Pablo. Un hombre tremendo en las manos del Señor. Este hombre entraba casa por casa, por hombres, mujeres y niños, con la aprobación de las autoridades judías. Este hombre entraba casa por casa y sacaba a hombres adultos, a mujeres y niños del pelo, los arrastraba por las calles, por el simplemente hecho que ellos profesaban a Cristo como Señor. ¿Saben lo que importa el señorío de Cristo en nuestras vidas? ¿Saben lo que significa Cristo como Señor? Cristo es nuestro Señor, hermanos. El señorío de Cristo no se tranza, hermanos. El señorío de Cristo no se vende. Estos hombres los mataban, los torturaban a niños, hermanos. Los prendían en esos tiempos como antorchas cuando reinaba Herodes. ¿Saben por qué? Porque decían, Jesucristo es mi Señor, yo ya no vivo como el mundo. Yo ya no vivo como los esclavos. Yo vivo como un siervo de Jesús. Eso es Jesús como Señor en nuestras vidas. Eso es Cristo, el Señor de nuestras vidas, hermanos. Este hombre se crió a los pies de Gamaliel, sabía mucha palabra, tenía mucha letra, tenía mucha ley. Pero pasa algo extraordinario, algo que pasó contigo y conmigo. Pasa que tiene un encuentro con Jesús. Pasa que camino a Damasco se encuentra con el Señor. Y su vida cambia. ¿Recuerda de dónde te sacó el Señor, hermano? Hoy día, antes de venirme, veníamos en la camioneta, salí y habían unos muchachos en la plaza drogándose, tomando. Eran como 10. Y yo le dije a la Betty, cerremos bien, con cuidado, porque hay gente no de mucha buena impresión. Y el Espíritu Santo me ministra.
Y me dice, cuando yo llego como Señor a esas personas, se levantan predicadores. Cuando yo me manifiesto como Señor a esas personas, su vida cambia. Hermano, no te olvides de dónde el Señor te sacó. Pero no tan solo te olvides de dónde el Señor te tomó, te sacó, sino que no te olvides a lo que Él te llama, a lo que Él te lleva. Nunca olvides que Jesús se reveló a tu vida como Señor. No te olvides quién eras. No te olvides quién eres. Cuando este hombre, este perseguidor, este maltratador, tiene un encuentro con Jesús, se convierte en un discípulo de Cristo. Se convierte en un hombre extraordinario. Se convierte en un hombre lleno de la presencia del Señor. Un hombre digno de mi admiración. Porque ese hombre no siempre fue así. Así como tú ni yo estábamos llenos de pecados, sumergidos en pecados y delitos. Éramos los peores. Pero Cristo se reveló como Señor. Ese hombre, Cristo se le revela como Señor y se transforma en un hombre extraordinario. Un hombre tremendo, hermanos. Es un gran ejemplo para imitar. ¿Sabes cuando este hombre se convierte? Saulo. Jesús le cambia el nombre. Ya no es Saulo, es Pablo. Y se convierte en uno de los apóstoles del Señor. Este hombre empieza sus viajes misioneros y conoce a un joven Timoteo. Imagínese a un Cevita, a un Joaquín, son los más jóvenes que están acá. Un joven Timoteo, al lado de un hombre que el Señor lo llama y se le revela el señorío de Cristo. ¿Y sabe lo que hace este joven Timoteo? Joaquín, ¿me puede ayudar de nuevo acá? ¿Cuántos años tienes? 8. Va a cumplir 13. Yo tengo 39. Sirve perfecto este ejemplo. Pablo tuvo un encuentro con Jesús. El señorío de Cristo se le revela. Y en esos viajes misioneros, un joven, Timoteo, se apega a la vida del apóstol Pablo. Y empieza a crecer al lado del apóstol Pablo. Y empieza a ver y escuchar y absorber la vida del apóstol Pablo. Un hombre tremendo en las manos del Señor. ¿Sabe lo que es eso? Paternidad. El apóstol Pablo se torna un padre espiritual en la vida de Timoteo. ¿Ustedes saben que Pablo no tuvo hijos? Nunca se casó. No tuvo hijos biológicos, pero tuvo sí hijos en la fe. Y Timoteo fue uno de los mayores. Y tome mucha atención en esto. Un joven Timoteo. No hay edad para servir al Señor. Cuando Cristo se te revela como Señor, se te reveló. Oramos para que el Señor se revele en la vida de nuestros adolescentes. Oramos para que el Señor se revele en la vida de nuestros jóvenes, de nuestras futuras generaciones. Pero ¿sabe qué? No solamente se ora, se da ejemplo. La gente nos está mirando. Se da ejemplo. Somos el ejemplo de Cristo para otros hermanos. Amén. Vas a ser un hombre del Señor. Amén. 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 Seas bendecido. Gracias por tu disposición en este ejemplo. Amén. Hermanos, ¿eso es paternidad? Discipular es paternidad. Pablo no llega a tener hijos biológicos, pero como él está consagrado 100% a Jesús, fue padre de muchos hijos.
Lo mismo que Dios hizo con sus patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, se sigue repitiendo en los tiempos de Cristo, se sigue repitiendo con los apóstoles de Cristo y se sigue repitiendo hoy. Tu Padre es Dios, tu identidad está en Cristo, tu paternidad está en Él. ¿Puedes, hermano, entender esto? ¿Puedes comprender esto? Esto es importante, hermano. Yo me doy cuenta que hay mucha gente que tiene carencia de hombres espirituales. Me doy cuenta que hay hombres que están guiando rebaños y me da tristeza, hermanos. No enseñan. No, tranquilo, ya va a cambiar, dale nomás. Palmadita en el hombro, dale nomás, ya va a pasar. Esa gente está sumergiéndose en el pecado, revolcándose en el pecado. Y le pegamos una palmadita en el hombro. Tranquilo, no tienen padres. Porque el Padre cuida, el Padre protege, el Padre exhorta. Si tu hijo va a meter los dedos en el enchufe, ¿qué vas a hacer como padre? No lo vas a permitir. Pastorear, discipular, aconsejar, ser una persona que el Señor te llama a servirlo. No basta solo con la palmadita en el hombro. Hay hombres hoy día que solamente te dan la palmadita. La congregación está llena de desorden, llena de pecado, y está la palmadita ahí en el hombro. Tranquilo, dale nomás, si Dios es bueno, si Dios es amor. Hermano, Dios es amor. Dios no puede ser burlado, hermanos. No puede ser burlado. Segunda de Timoteo 1:1-2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo 1:1-2. ¿Se logra dar cuenta la palabra que usa Pablo? ¿Logra ver la palabra que él usa? Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Hijo. Diga conmigo, hijo. Una vez más, hijo. ¿Sabe lo que dijo Pablo? A Timoteo, amado hijo. En el discipulado, amados, hay paternidad. Hermanos amados, en el discipulado hay paternidad. Pablo lo trata como un verdadero hijo en la fe. Pablo empieza a vaciarse en él. Se convierte en una persona cercana a él. Lo aconseja, lo anima, lo exhorta, le enseña. Esto es un claro ejemplo de la paternidad. Esto es un claro ejemplo del discipulado. Esto es un mentor. Hermanos, con mucho orgullo en mi corazón, muy orgulloso, y él lo supo, porque él partió sabiendo el orgullo que había en mí. Con mucho orgullo en mi corazón puedo decir que tuve un mentor que me enseñó la palabra. Aunque venga Pedro, Juan y Diego a enseñarme otra cosa, otra manera de vivir, yo recuerdo quién es mi mentor. Yo recuerdo las enseñanzas de mi padre. Recuerdo la doctrina que me transmitió. Eso es paternidad. Eso es paternidad, hermanos. Primera de Timoteo 4:11-16. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino, tome atención, sé ejemplo de los creyentes en palabra. Diga conmigo, palabra. Diga conmigo, conducta. Diga conmigo, amor. Diga conmigo, espíritu. Diga conmigo, fe y pureza. Mire, hermano, le dice que ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Ejemplo.
no mal ejemplo, ejemplo de los creyentes. En palabra, ten doctrina, ten Biblia, llénate de la palabra. Sé un hombre que abrace la palabra. En conducta, que nadie tenga algo que decir de ti, hermanos. Que nadie tenga algo que decir de ti. Sé ejemplo en conducta, en amor, en espíritu, en fe. Y mira lo que dice aquí, pureza. Dios es un Dios santo, hermanos. Dios es un Dios santo, hermanos. Sé ejemplo en pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cuántas veces no escuchamos estas palabras a los labios de mi Padre, hermanos? ¿Cuántas veces? Nos dejaron un legado, hermanos. Diga conmigo, no estoy huérfano. Diga conmigo, no soy huérfano. Tienes un Padre, tienes una identidad y es Cristo Jesús. Y también tuvimos referentes y seguimos teniendo referentes hasta el día de hoy. Amén. Segunda de Timoteo 2:1-2. Tú pues, hijo mío, hijo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, ¿hay alguien fiel aquí? ¿Hay alguien que quiera ser fiel en este lugar? Yo sé que sí, hermanos. ¿Sabe lo que nos dice la palabra? Tú pues, hijo mío, tú. Esto es para ti. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. El llamado es a hombres fieles, fieles, fieles. Yo, Eduardo Valdés, me propuse ser fiel a Cristo, mi Señor, y también me propuse ser fiel a mi Padre. Y este hombre de Dios, así como Pablo y Timoteo, me enseñó a vivir así. Me enseñó a vivir de esta manera. ¿Hay alguien aquí que fue enseñado igual que yo? ¿Hay alguien aquí que, verdad, fue enseñado igual que yo? Todos nosotros, hermanos. No te olvides. No te olvides de la palabra que el Señor ha puesto en tu vida. Segunda de Timoteo 2:14. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cómo se usa la palabra, hermanos? Bien. La palabra de verdad. Hermanos, que nadie tenga nada que decir de ti, que tú no tengas nada de qué avergonzarte. Solo sé fiel a Dios y preséntate aprobado delante de Él. Amén. Amén. Segunda de Timoteo 4:1-2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediquen la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo. Diga conmigo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos, ojo, atención aquí. El hombre de Dios redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El hombre de Dios no te soba el lomo.
El hombre de Dios no te pega la palmadita. El hombre de Dios te exhorta, te dice, hijo, venga, usted está mal, hijo. Las cosas no se hacen así, hijo. El hombre de Dios te lleva por un buen camino y ese camino lleva a glorificar al Padre. El hombre de Dios no te dice, déle nomás, y Dios es misericordioso. El hombre de Dios te dice, hijo, delante de Dios usted está en desorden. Delante de Dios usted está errando. Delante de Dios usted está pecando. Su vida no está honrando al Señor en este lugar. Pablo le dijo estas palabras a Timoteo: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda de Timoteo 4:22, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu y la gracia sea con vosotros. Amén. Segunda de Timoteo 4:22, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Con tu espíritu. El Señor Jesucristo, hermano, esté con todos ustedes. Esté conmigo hasta los últimos días de nuestra vida. Esté con su espíritu y la gracia de Él sea en todos vosotros. La gracia del Padre sea en nuestras vidas. Aquí nosotros vemos claramente la paternidad una vez más, como la vimos con Moisés y Josué, así también la vemos con Pablo y Timoteo. Diga conmigo, con Moisés y Josué, con Pablo y Timoteo. Pablo anima a Timoteo, lo desafía, lo enseña, le da esperanza, lo lleva a confiar en Jesús, aún en los momentos más difíciles de su vida. Pablo lleva a Timoteo a mirar a Cristo. Aún Pablo estando preso, privado de libertad por causa de Jesús, sigue influyendo en sus discípulos, en sus hijos y en este caso en su hijo espiritual. Con toda dificultad, hermanos, vamos a tener dificultades, hermano. Mírenme bien, por favor, mírenme, se lo quiero decir. Vamos a tener dificultad, vamos a tener oposición, vamos a pasar momentos difíciles en la vida. Yo los experimenté con mi padre. Pero aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, nosotros a nuestros hijos espirituales y también biológicos tenemos que ser buen ejemplo. Pablo le enseñó hasta cuando estuvo preso, pasando un momento de dificultad, fue golpeado por la causa de Jesús. Pablo le daba un buen ejemplo a Timoteo, lo animaba, le escribía cartas, lo amaba. ¿Quién era Timoteo? Su hijo amado. Su hijo amado. Paternidad, hermanos, paternidad. Si no entendemos la paternidad, vamos a ser personas errantes que vivan un evangelio que no saben para dónde va la micro. Es importante que la paternidad esté en nosotros, porque Cristo es nuestro Padre, Cristo es nuestro Padre, el Rey es nuestro Padre, el Señor es nuestro Padre. La paternidad nos da identidad. Yo me siento identificado cuando tengo un padre. Por eso hablo con tanta pasión también con la vida de mi padre, porque me identificaba lo que él me decía, me identificaba su forma, me identificaba la doctrina. Eso es paternidad. Paternidad. La iglesia en medio del sufrimiento, nosotros tenemos que seguir mirando a Jesús. La iglesia en medio de las tribulaciones, nosotros tenemos que seguir mirando a Jesús. Qué importante es tener paternidad. Qué importante es tener quienes. Importante tener a personas que se preocupan de nosotros. Qué importante es tener un discipulador que te está llamando y cuando estás mal te está animando en Cristo. Qué importante. Qué importante, hermanos. Hay congregaciones que no tienen nada de eso. Y nosotros estamos aprendiendo. Todavía no estamos perfectos, pero la doctrina la entendemos. Qué importante es tener un maestro. Qué importante es tener un referente. Qué importante es ser discípulos en las manos del Señor.
Punto 3, aquí termino. Quiero hablar de Jesús. Nuestro mayor referente, hermanos. Jesús es nuestro mayor referente. Amén. Mateo 3, 13, 17. Mateo 3, 13, 17. Por favor le pido que en esta parte tome mucha atención, porque yo sé que el Señor hoy día nos va a despertar a algo diferente. Tengo esa confianza en Cristo, tengo esa convicción en Cristo, que hoy algo se va a desatar en esta congregación con esta palabra. Amén. Mateo 3, 13, 17 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan en el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermanos, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Eso es paternidad. El Padre se sentía orgulloso de su Hijo. El Padre estaba dando testimonio de su Hijo. Qué importante es en este tiempo. Jesús es nuestro Padre, eso tiene que quedar claro. Jesús es nuestro Padre, pero qué importante es que una persona que camina contigo, invierte tu tiempo en ti, discipula, te da tiempo, te abre tu casa. Qué importante es que ese padre se sienta orgulloso de su hijo. Eso es paternidad. Y aquí el Padre, Dios, está sintiendo complacencia en su Hijo amado. Hijo amado, hermanos. ¿Sabe por qué a mí esto me quiebra? Porque Jesús iba a pasarla mal. Jesús iba a vivir momentos difíciles. Jesús iba a ser llevado a ser crucificado. Jesús iba a ser escupido, blasfemado, golpeado, torturado, por amor a todos nosotros, hermano. Y el Padre antes de eso está diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Qué hermoso que Jesús dijera: yo me siento orgulloso de ustedes. Qué lindo que Jesús dijera: yo estoy orgulloso de ustedes. Yo estoy orgulloso de ti, Eduardo. Yo estoy orgulloso de ti, Paulo, que Jesús dijera eso. Yo estoy orgulloso de ti, Sonia. Orgulloso de ti, Jorge, Rosita, Marcos, Sofía. Qué hermoso que Jesús diera testimonio de sus hijos. Aquí el Padre estaba dando testimonio de Jesús. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Jesús se sentía identificado con su Padre. Fue hasta el último. Caminó
aún en los momentos difíciles, si es posible que pase de mí esta copa, Padre, por favor, que pase, pero que no se haga mi voluntad, sino la de mi Padre que está en los cielos. Jesús tenía claro su paternidad. Jesús sabía que Dios era su Padre. Jesús sabía por quién iba a estar dispuesto a morir y dar la vida por amor a todos nosotros, ¿verdad? Pero Él sabía que iba dispuesto, confiado en su Padre. Sabía quién era. Mateo 4:3, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, mire a Satanás, viene a tentar a Jesús y mire las palabras que usa. Si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Mire la palabra que usa, hijo. Satanás sabía muy bien quién era Jesús, el Hijo de Dios, paternidad. Satanás y sus demonios saben que tú tienes un padre. Satanás y sus demonios pueden venir a tentarte, a probarte, a llevarte al desierto. Pero si tú tienes claro quién es tu padre, nada de eso te va a mover. Si tú tienes clara tu identidad como hijo, nada te va a mover. Aunque se levante Satanás y sus demonios contra tu vida, si tú tienes claro a tu Padre, quiero decirte algo. Si tú tienes claro quién es tu Padre, Satanás también. Pero Satanás te puede venir a tentar, te puede llevar al desierto, pero no te va a tocar, porque tú tienes identidad de hijo. ¿No tuviste un padre presente? ¿No tuviste un padre presente en la vida? ¿Tu padre te abandonó? ¿Tu padre no estuvo contigo? ¿No tienes una imagen paternal? Jesús es tu Padre. Jesús es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se levanten. Mateo 4, 5, 6. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán. Satanás sabía quién era Jesús. Él sabía que Jesús era el Hijo de Dios. En Mateo 8, 29 dice, los demonios reconocen a Jesús y clamaron diciendo, Mateo 8, 29, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Paternidad. Todos reconocían a Jesús, hasta los demonios, como el Hijo del Padre. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Satanás y los demonios reconocían a Jesús como Hijo de Dios. Nunca tuvieron ninguna duda de la paternidad de Jesús con Dios. Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Voy a leerlo de nuevo, Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La paternidad es importante, nos da sentido de pertenencia, nos identifica, nos mantiene firmes y fieles. La paternidad nos hace caminar confiados en la voluntad de Dios. Jesús, por medio del padecimiento, aprendió la obediencia. Él sabía muy bien que haría la voluntad del Padre hasta el final. ¿Por qué?
Porque se sentía identificado con el Padre. ¿Sabes por qué Jesús fue fiel hasta el final? Porque se sentía identificado con la voluntad del Padre. ¿Sabes por qué tú y yo vamos a ser fiel hasta el final? Porque nos sentimos identificados con el Padre. Porque nos sentimos identificados con el Hijo, porque nos sentimos identificados con el Espíritu Santo. Por eso nosotros vamos a ser fiel hasta el final. Venga lo que venga, pase lo que pase, se levante lo que se levante. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia que tiene identidad de hijo, que sabe quién es su Padre, que sabe a quién sirve, que sabe por quién vive, hermanos. Ese es nuestro Padre, hermanos. ¡Wow! ¡Tremendo! Tenemos un Padre. Hermano, yo tuve un padre biológico. Lo aproveché, pero no quedé huérfano. Tengo un Padre en los cielos, hermanos. Cuando mi papá partió, yo dije, mis hijos quedaron sin abuelo. Y el Señor, por medio de estas palabras, trajo consuelo a mi vida. Me dijo, ellos no están huérfanos. Yo voy a cuidar de ellos. Tú no estás huérfano. Tienes un Padre que está en los cielos que cuida de ti. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso te recogerá Jehová. Aunque tu madre y tu padre te defrauden, aunque tus seres queridos te defrauden, aunque tus cercanos te defrauden, tú tienes que seguir mirando al Padre. Tú tienes que seguir mirando la voluntad del Padre. Amén. Póngase en pie. No he terminado, solo póngase en pie. Tome atención, voy a leer rápido. Marcos 15, 16, 20. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al petróleo, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle encarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Lo escupieron, lo apedrearon, le levantaron falso testimonio, lo acusaron injustamente, lo torturaron, le pusieron una corona de espinas, le atravesaron su costado con una lanza, le dieron de beber vinagre en su agonía, le pusieron una cruz, dándole una de las peores muertes que podía tener un ser humano, crucificarlo. Le pusieron al medio de dos ladrones por los cuales también él estaba dispuesto a dar su vida en ese momento. En ese preciso momento Jesús, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios y se hizo hombre, humillándose hasta lo más bajo, hasta la muerte de cruz. Y en ese mismo momento estaba reconciliando al hombre con Dios. Estaba llevando todas nuestras rebeliones y todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Cómo yo no voy a vivir para su reino, hermanos? ¿Cómo yo no voy a vivir para honrarlo, hermanos? ¿Cómo yo voy a cambiar la palabra que ha llegado a mi vida?
No puedo, hermanos. No puedo. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Quien cuando le maldecían, no respondió con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga justamente. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Por sus heridas habéis sido sanados. Luego del tercer día resucitó, mostrando todo su poder y toda su gloria, venciendo la muerte, derrotando y avergonzando a Satanás y sus demonios. Después de haber derramado hasta la última gota de su sangre, por amor a nosotros, Él estaba siendo recibido en los cielos, sentándose en el trono de gloria. A Él sea la gloria, nosotros somos sus hijos. A Él sea la gloria, nosotros somos su legado. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oh, te honramos, Jesús.